Dios. 1, 2, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a darle comienzo a nuestro culto de adoración, dándole las gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, por el amor, por la paz, por el apoyo que nos ha dado en esta semana, porque Él ha sido siempre bueno con nosotros. Y vamos a comenzar este culto, vamos a orar, tenemos nuestros rostros y vamos a pedir por las personas que están a nuestro lado, vamos a pedir por las personas que están enfermas, por las personas que por cualquier situación no pueden estar aquí en esta mañana. Vamos a dar para que esa adoración también llegue a sus hogares, para que este culto también llegue a sus hogares. Gloria al Señor. Señor amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres en nuestra vida, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. En este momento, Señor, estamos para comenzar este culto, Señor, para darte el agradecimiento, la gloria y la honra, Señor, como tú te la mereces. En este momento te pedimos por todas las personas de nuestra congregación, por todas las personas que no tienen lugar de adoración, Señor. Sé tú con las personas encamadas, sé tú dándole tu palabra, dándole tu abrazo y tu amor en esta hora. Te damos este culto para ti, recíbelo, Señor, con todo nuestro amor, con todo nuestro agradecimiento. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Y vamos a decirle al Señor que lo alabamos, que estamos aquí cantándole grandes loores. Gloria al Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor, con el corazón y rindo mi ser ante ti, oh gran Señor. Hoy te damos poderoso Señor, solo a ti, mi único Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran Señor. Quiero subir a tu monte santo y verte ahí, mi único rey. Te alabamos, Señor,
Santo, santo el nombre del Señor. Te adoramos, te bendecimos, bendecimos tu nombre. Santo el Señor. Y vamos a seguir adorando en esta misma adoración y vamos a cantarle este cántico que dice que tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para adorar. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, toda la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él
¿quién puede decir que es el Dios que adoramos? Todopoderoso y soberano, grande en misericordia, grande en misericordia, grande en amor, grande en gracia, grande en misericordia. Santo Señor, dígaselo al Señor, dígaselo al Señor. Santo, santo, santo tu nombre, Señor, en esta mañana. Santo, santo tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Santo, santo tu nombre, Señor. Santo, santo tu nombre, Señor. Santo, santo tu nombre. Gloria a Dios. Santo tu nombre, Señor. Y buscamos en nuestras Biblias, en esa misma adoración, el Salmo 95, versículos del 1 al 6. Nuestro llamado a la adoración en Reina Valera. Si lo podemos leer alternadamente, si lo tiene. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias por tu alabanza, por tu adoración. Gracias por dejarnos adorarte, Señor, en esta mañana. Te presentamos nuestra adoración, Señor. Sé tú con ellas, sé tú con ellas las personas que están en Zoom, Señor. Sé tú con ellas las personas que en sus hogares, Señor. Sé tú con las personas enfermas en esta mañana, Señor. Recibe toda nuestra adoración, recibe todo nuestro agradecimiento, Señor, porque grande es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y seguimos adorando en esta mañana y vamos a seguir cantando, adorando el nombre del Señor. Y vamos a cantar: mi esperanza está en Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, dándole gracia al corazón? El Dios
eterno, dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz hallado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y sus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en ti. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. En el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Oh, la victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya.
santo, santo el nombre del Señor. Qué bueno es poner nuestra esperanza en el Señor, dándole agradecimiento al Señor en esta mañana, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Santo, 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 santo el nombre del Señor. Gracias porque nos libertó, gracias porque nos salvó, gracias porque tenemos vida nueva, gracias al Señor. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias, Señor. Levante su agradecimiento alto, que le escuchen en las puertas del cielo, que lo escuche nuestro Señor. Santo, santo, santo sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Santo, santo sea tu nombre, Señor. Proclámele al Señor que sus promesas fueron selladas, que sus promesas fueron selladas cuando Él murió y resucitó por nosotros. Que desde el silencio Él nos arropa y nos da esa cubierta al Señor. Santo, santo sea tu nombre, Señor. Santo, santo. Santo, santo, Señor. Gloria a Dios. Santo, santo, Señor. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Santo, 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 santo. Gloria damos a ti, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura del mensaje de esta mañana, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criador: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Señor, te alabamos, Señor. Gracias por tu provisión siempre. Gracias, Señor, porque nos ponemos en tus manos sabiendo que no importa la circunstancia, tú siempre tienes el control de nuestra vida, Señor. En este momento, Señor, usa a tu siervo, Señor, que es el escogido, el llamado para en esta mañana traer palabras, Señor. Señor, permite que los corazones que se encuentran en esta mañana, sea aquí, sea en otro momento que escuchen este mensaje, sean impactados, Señor, según tu santa y divina voluntad. Y lo pedimos todo creyendo. Amén.
El predicador de esta mañana es el hermano Luis E. Ayala de la Cruz, que nació en Santo Domingo, República Dominicana, profesor de historia, casado con Ginette y sus hijos son Isaías e Isabel, y persevera en la Iglesia de Dios MB, Todo es Posible, del pastor Evaristo Marrero. Este es el instrumento para esta mañana, estar presto para recibir la palabra de Dios que trae en medio de sus labios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano y hermana. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, el que de la muerte me alcanzó. Las cadenas él rompió. Por él vivimos en esperanza. Eso cantaba las jóvenes aquí. Oiga, con toda honestidad, hermano y hermana, ustedes deben sentirse privilegiados. Porque las dos jóvenes que estaban cantando aquí, no solamente cantan hermoso, sino que se dejan usar por el Señor, pero adicional a eso, ustedes experimentan una acústica aquí fabulosa. Cuando, no sé si usted se ha percatado, pero cuando usted cierra los ojos y escucha las alabanzas, como que las voces rebotan y se siente como que el salón está lleno de dos voces. Aquí no hay grandes instrumentos, no está lleno de instrumentos, pero esas dos voces con la batería, la guitarra, dirigidas por el Espíritu Santo, hace que se escuche un ambiente de gloria. Así que, hermano, gócese en el Señor cada domingo, cada servicio, porque es un privilegio realmente el que ustedes tienen acá. Como dijo la hermana, respondo al nombre de Luis Ayala. Soy profesor de profesión. Y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, el pasaje que acabamos de leer en Segunda de Reyes. Cuando la hermana me llamó, me escribió para invitarme, fue bien curioso porque generalmente le pregunto cuando me invitan a predicar si tienen algún texto bíblico. Y ella compartió conmigo la porción que íbamos a analizar, a reflexionar hoy. Yo tengo como agenda personal en estos momentos la relectura de la Biblia. O sea, yo me encuentro releyendo la Biblia desde Génesis, voy libro por libro, reflexionando, analizando. Y precisamente cuando la hermana me escribió y me envió el texto de Segunda de Reyes, yo recién iba a iniciar la lectura de Segunda de Reyes. Ya estaba terminando Primera de Reyes y cuando ella me envió el texto, me pareció fabuloso, genial, porque ya venía empapado del libro. Ya venía involucrándome en Primera de Reyes y venía con ese sabor de lo que estaba sucediendo. Así que es un pasaje que en lo personal me fascina y que después le invito, hermano y hermana, a que usted lo lea con detenimiento y reflexione sobre este pasaje. Específicamente, el texto que leyó la hermana, en lo personal me habló del servicio, de la importancia de lo que es el servicio al Señor, el servicio al prójimo. Y me parece fundamental en estos tiempos ese detalle de lo que es servir. Jesús, hay un pasaje en Mateo 20, 27, muy peculiar, porque hay una mamá que está preocupada por sus hijos en ese pasaje. Y parece que los muchachos, discípulos de Jesús, le dijeron, mira, el maestro prontamente va a ser rey, va a tomar el cargo político. Así que a nosotros nos gustaría tener un lugar privilegiado en su reino. Nos gustaría ser parte del gabinete cercano del rey. Y la mamá, como madre, al fin va e intercede por sus niños, por Juan y su otro hijo, y le dice al maestro, oye, yo quiero que cuando tú seas rey, uno de los muchachos míos esté sentado a la derecha, sea el secretario de la gobernación, y el otro, yo quiero que sea también que tenga un cargo importante en tu reino. Y Jesús le dice que usted no está entendiendo de qué se trata mi reino.
Ustedes no han comprendido la esencia de mi reino. Pero el detalle no es ese, es que se formó un bochinche, hermano. Porque cuando los demás discípulos escucharon que la mamá estaba pidiendo un cargo importante para sus dos hijos, sintieron celo y se pusieron a pelear entre ellos y a discutir. Y Jesús se da cuenta de lo que está sucediendo, de que estos discípulos suyos no están entendiendo de qué se trata su reino. Están teniendo una interpretación materialista y política cuando Jesús en múltiples ocasiones les había dicho: mi reino no es de este mundo. Y Jesús le dice: ustedes no entienden. Y le dice una frase que ha quedado enmarcada para la historia. El Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, perdón, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. En otras palabras, el Hijo del Hombre no vino para que le suban, para que le exalten. El Hijo del Hombre tiene un propósito diferente. Ese propósito es servir y dar su vida en rescate por muchos. Y les dijo a ellos después: el que de ustedes se sienta el más grande, el mayor, el más importante, debe ser el que más les sirva a los demás. Y me parece importante recalcar eso del servicio en medio de un mundo que se volca hacia sí mismo, en medio de un mundo que constantemente está pensando qué me gusta, qué me conviene, cómo saco partida de los demás, cómo me beneficio de los demás. En medio de un mundo egocéntrico, retumba la voz de Jesús, como en este templo retumba la voz que nos recuerda: el creyente debe estar dispuesto a servir y no a ser servido. Eso me parece fundamental, hermano. Hay una frase que se popularizó y en muchos altares se decía. Esa frase dice de la siguiente manera: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Usted ha escuchado esa frase? El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Yo tengo problemas con esa frase, porque fíjese que recalca que el que no sirve, no sirve. Y para mí esa frase está errada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque servir no es opcional. Servir no es una opción. Servir es una obligación de todo ser humano, sea creyente o no sea creyente. Todo ser humano tiene un llamado, una obligación que se le impone para servir. La diferencia es que Dios en su gracia nos concede la libertad de decidir a quién le voy a servir. Pero servir no es opcional. Lo que es opcional que Dios nos concede en su gracia es que podemos elegir, podemos decidir a quién yo voy a servirle. Y eso debe estar bien claro en esta sociedad. Hay gente que se sirve a sí mismo, eso se llama egoísta. Hay gente que le sirve a las riquezas, ¿verdad? Ese es su Dios. Hay gente que le sirve al trabajo y el trabajo se convierte en su Dios. Hay gente que no, desde un punto de vista no es malo, pero cuando lo llevamos al extremo puede ser idolátrico. Hay gente que le sirve a su familia es su Dios, su hijo es su Dios, su matrimonio es su Dios. Y hay que tener cuidado ahí en el término jerárquico. El Dios nuestro es Cristo y Cristo nos invita a servirle al prójimo por amor a Él. En esa jerarquía podemos rendir un servicio inteligente, sabio y en armonía a la voluntad de Dios. Los griegos, la filosofía griega, supieron identificar de manera magistral la psicología humana. Si usted analiza la mitología griega, ellos tienen un Dios para cada cosa. Los griegos diseñaron un Dios para cada sentimiento humano, para cada deseo humano. ¿Por qué? Eso le choca. Uno dice, ¿eran politeístas? Sí, eran politeístas. Pero lo que es interesante en la filosofía griega es que ellos lograron identificar que el ser humano en su pecaminosidad tiene la potestad de hacer de cualquier cosa un Dios. El ser humano en su pecaminosidad
tiene la apertura de postrarse ante cualquier cosa. Y por eso los griegos diseñaron un Dios para cada sentimiento, un Dios para cada emoción, un Dios para cada deseo. Juan Calvino, más adelante, dijo que el corazón humano es una máquina que continuamente produce ídolos. O sea que el corazón humano de manera continua está buscando a quién voy a adorar. Por lo tanto, eso de que hay gente atea, eso no es real. No existe Dios, eso no es real. No existen ateos. El ateo en última instancia adora a alguien que no es el Dios que usted y yo adoramos, pero puede ser que se adore a sí mismo o que adore a la humanidad. Generalmente los ateos son humanistas en extremo. Por lo tanto, tiene una fe en que la humanidad va a redimir al mundo. En otro sentido, para el ateo, la humanidad es su Dios o la ciencia es su Dios, las ciencias naturales. Así que servir no es opcional, es una obligación de cada ser humano. De hecho, es tan así que en el libro de Josué, en el capítulo 24, ya Josué está para despedirse, está para morir, y él reúne a todo el pueblo y le está haciendo un relato de las obras que Dios ha hecho en medio del pueblo. Cómo Dios libertó al pueblo de Egipto, cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios le proveyó en medio del desierto, cómo Dios lo llevó a conquistar la tierra prometida. Él le hace un recuento histórico de cómo el amor, cómo la gracia y la misericordia de Dios ha estado presente en medio del pueblo constantemente. Aun cuando el pueblo le dio la espalda a Dios, aun cuando el pueblo fue rebelde a Dios, Josué le está diciendo, Dios ha sido fiel con nosotros, aun cuando nosotros hemos sido infiel con él. Dios ha sido constante proveedor, nos ha amado, nos ha provisto, nos ha suplido, aun cuando nosotros nos hemos rebelado con él. Así que Josué le está haciendo ese recuento histórico, su último discurso, y los confronta con esta expresión. Yo me voy, pero ustedes tienen una decisión importante que tomar como pueblo cuando yo no esté. Y él le dice, si os parece bien, si ustedes entienden sabio, prudente, sirvan a Jehová. Y si ustedes no lo entienden o si ustedes no lo comprenden prudente, elijan hoy a quién van a servir. El llamado de Josué es servir, no es una opción. Ustedes tienen que elegir a quién le van a servir, al Dios verdadero o a los falsos dioses que se han creado. ¿A quién ustedes van a servir? La palabra servir, hermano, tiene una serie de explicaciones y definiciones. Una de ellas es ser útil para un fin determinado. Eso es servir. Ser útil para un fin determinado. Tengo problema con esa definición, porque si servir es ser útil para un fin determinado, Hitler sirvió a un fin determinado, fíjese, pero fue un fin malévolo, maquiavélico. O sea que si limito la definición de servir a simplemente estar disponible para un fin determinado, es problemático, porque claro, hay personas que pueden servir para el bien, ser útil para el bien, pero hay personas que pueden ser muy útil para el mal, para la destrucción, para ser dañinos. Así que esa definición me parece deficiente. Pero hay otra definición de servir, es trabajar para una persona. Eso es servir, trabajar para una persona. Pero entonces la pregunta que nos debemos plantear es, ¿para quién trabajo? Si servir es trabajar para una persona, me debo cuestionar, ¿para quién yo estoy trabajando? En última instancia, ¿a quién yo les rindo cuentas? Porque déjeme decirle que hay jefes tiranos, hay jefes que son maquiavélicos, que son que te absorben, que te oprimen. Por lo tanto, si yo le sirvo a un jefe que oprime, voy a vivir una vida de opresión. Si yo le sirvo a un jefe que es maquiavélico, voy a vivir una vida rodeada de maldad. Pero si yo le sirvo a un rey, si yo le sirvo a un Dios, si yo le sirvo a un jefe que es bueno, que su misericordia es para siempre, que es bondadoso, que está lleno de amor, que está lleno de paz, que está lleno de justicia, que está lleno de luz, me voy a rodear de eso,
de qué está hecho o cuál es la esencia de aquel a quien le sirvo. Ahora, hay una última definición de servir que me parece bien importante y a mi juicio, da en el clavo. Servir quiere decir mostrar adoración, obediencia y respeto a Dios. Esa definición me encantó. Servir es mostrar adoración, obediencia y respeto a Dios. Me gusta esa definición porque lo liga a lo espiritual, a lo religioso y a todo lo que nos rodea en la vida. Así que si yo entiendo que servir es adorar, adorar entonces es sinónimo de servir. Pero ¿qué significa adorar? ¿Qué significa servir? Vivir postrado ante alguien que entiendo que es más grande que yo. Dejarme guiar por aquel que yo entiendo que es más poderoso y más sabio que yo. Por lo tanto, si me inclino y vivo para adorar a Dios, voy a vivir una vida de sabiduría, de rectitud y de buenos frutos. Hermano, Pablo lo dijo de una manera exquisita. Pablo dijo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Eso me parece que debe ser un pilar fundamental en la vida de cada cristiano. Todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la vida del creyente es una vida de servicio continuo y que cada cosa que nosotros hacemos tenemos que tener en la conciencia que no lo hago para agradar a mi esposa, que no lo hago para agradar a mi esposo, que no lo hago quizás para agradar a mis hijos, que no lo hago quizás para ser buen ciudadano, que eso está chévere. Lo que Pablo está diciendo es, la vida del cristiano debe verse en una dimensión más grande. Las cosas tú no las haces en el trabajo para caerle bien al jefe. Las cosas tú no las debes hacer en tu casa para que tu esposa o tu esposo no te pelee. Las cosas tú debes hacerlas bajo el conocimiento y la conciencia de que lo estás haciendo para Dios, de que lo que tú estás realizando es un culto a Dios, de que cuando tú estás fregando, cuando tú estás mapeando, cuando tú estás cocinando, cuando tú estás lavando la ropa, cuando tú estás predicando, cuando tú estás cantando, cuando tú estás criando a tus hijos, cuando tú estás relacionándote con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, todo eso es parte del servicio a Dios. Si tú lo haces desde esa conciencia, vives una vida de servicio y de adoración continua. O sea, a mí me incomoda la dicotomía que se forma muchas veces de pensar que ministerio, que es servicio, es simplemente coger un micrófono y predicar. O que ministerio es simplemente tocar un instrumento o cantar. Porque ministerio es orar por un hermano. Sí, eso es parte del ministerio. Pero ministerio también es limpiar mi casa. El ministerio también es cuidar de mis hijos. Ministerio también es cuidar de mi hogar. Ministerio también es ser un buen trabajador en mi empleo, ser ético en mi empleo, ser un buen compañero de trabajo, ser un buen vecino. Así que ministerio trasciende meramente las paredes del templo. Cuando entendemos eso, hermano, nos damos cuenta que el servicio cristiano afecta cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué yo le digo esto? Porque leímos el pasaje del profeta Eliseo en Segunda de Reyes. Y a mí me parece que la vida de Eliseo es una vida de servicio a Dios, digna de analizar. Es un hombre que le sirvió a Dios de una manera que amerita que uno se detenga a evaluar cuáles fueron las características, las cualidades que mostró Eliseo en su servicio como profeta, como ministro. Me parece importante cuáles fueron algunas de esas características que mostró Eliseo. Pero primero, ¿quién fue Eliseo? ¿Quién fue este señor llamado Eliseo? ¿De dónde venía? ¿Qué él hacía? ¿A qué se dedicaba? Me parece importante porque usted posiblemente recordará el texto donde Elías, el profeta Elías, hace una confrontación a los Baales y hace mandar fuego y después de eso se esconde en una cueva. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Asustado porque Jezabel lo está buscando para matarlo, ¿okay? Porque él retó los ídolos de Jezabel. Así que Elías está escondido en la cueva
y Dios se le revela. Usted ha escuchado ese sermón que había primero un viento recio, después un fuego, y en un silbo apacible Dios le habla a Elías, y le dice: mira, muchacho, deja el miedo, sal de la... Está mucho camino por recorrer, hay mucho trabajo que hacer. Y ellas entienden y le da una ordenanza, Dios le da un mandato, le dice: tú vas a ir a tal lugar y vas a ungir a un muchacho que se llama Eliseo. Por lo tanto, Eliseo estaba trabajando en el campo, pero ya Dios había determinado que lo iba a usar en un trabajo especial. Y le dijo a Elías: vete y úngelo. Así que para mí, Eliseo es un hombre escogido por Dios para hacer luz en medio de una sociedad que estaba en tinieblas, en medio de un pueblo que estaba adorando falsos ídolos, en medio de un pueblo que estaba brindándole servicio a dioses falsos. Y eso estaba generando caos en la sociedad, eso estaba generando violencia en la sociedad, eso estaba generando opresión social. Porque cuando usted le sirve a un Dios tiránico, muchas veces la consecuencia es que usted termina actuando de manera tiránica. Pero cuando usted le sirve a un Dios bondadoso, lleno de amor, las implicaciones es que muchas veces nuestras actitudes y conductas manifiestan ese amor y esa bondad del Dios al cual le servimos. Así es que ahí es que radica la importancia de a quién servimos. Pero entonces, en ese proceso, Eliseo es llamado por Dios, y me parece fundamental entender que Eliseo es tipo de la iglesia. Cuando yo veo a Eliseo, que es un profeta que fue llamado a confrontar al pueblo, yo veo a la iglesia en Eliseo. Nosotros somos Eliseo, usted es Eliseo o Elisea, y usted y yo tenemos un llamado profético en este tiempo. Usted y yo tenemos un llamado a servir a nuestra sociedad. Usted y yo tenemos un llamado a proclamar el evangelio, la buena noticia, en medio de un país que cada día se corrompe más. En medio de un país donde la violencia va en aumento, en medio de un país donde la criminalidad está llegando a un borde que raya en lo ridículo, donde un hombre a plena luz del día coge un arma y asesina a otro frente a un montón de personas, incluyendo un niño pequeño. Cuando vemos un país así, donde ya el ser humano no tiene respeto por la vida humana, tenemos que cuestionarnos qué está pasando. No lo podemos ver como algo normal. Eso es preocupante, porque en ese restaurante pudo haber estado usted o yo, o cualquier persona, y es doloroso ver eso en nuestro país. Duele, hermano, ver en las noticias que en un día matan 3, matan 4 jóvenes de 24, 18 años. Eso es doloroso. Así que Eliseo es llamado a hablar en una sociedad que estaba viviendo un tiempo así. Pero nosotros como iglesia hoy día somos los Eliseos y las Eliseas. Tenemos un llamado profeta a hablarle a este país que hay un Cristo que, como usted cantaba ahorita, liberta, nos arranca de la muerte y nos lleva a la vida. Que hay un Cristo que nos da esperanza, que cambia el panorama del ser humano. Pero Eliseo también hay que entender la parte social. Eliseo no era pobre. Elías venía de una familia pobre y humilde. Eliseo no. Eliseo venía de una familia económicamente muy bien establecida. De hecho, cuando Elías llega donde él está, dice que habían 12 bueyes, habían 12 yuntas, habían personas trabajando con 12 yuntas de bueyes, y Eliseo tenía la número 12. Eso revela que la familia de Eliseo tenía una gran fortuna, hermano. 12 yuntas de bueyes en esa época. Ese hombre, la familia Eliseo tenía una empresa gigante, y Eliseo era parte de esa empresa. Pero lo que me parece importante es que Eliseo fue una persona que mostró discernimiento. Mire la parte que a veces lo leemos, pero como que no nos detenemos a analizar. Dice el texto que Elías pasó por el campo donde estaba Eliseo arando y le tiró el manto a Eliseo encima y siguió caminando. Y me parece peculiar eso, porque Eliseo pudo haber dicho: mira, hey, Señor, se te cayó el manto. Él pudo haber dicho eso: se te cayó, se le cayó esto, Señor. Pero él supo discernir. Él supo distinguir que cuando Elías le tiró el manto, le estaba haciendo un llamado al ministerio, le estaba haciendo un llamado a algo extraordinario. Y es importante la palabra discernir. Discernir, hermano, no es distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernir
no es diferenciar entre lo justo y lo injusto. Eso lo hace cualquiera. Mucha gente sabe distinguir eso. Eso no es tener discernimiento. El concepto de discernimiento en la Biblia lo que quiere decir es, claro, saber diferenciar el bien del mal, saber diferenciar el llamado de Dios de aquello que no es de Dios, saber diferenciar la justicia de la injusticia, pero también tener la entereza, la valentía y la capacidad de rechazar la injusticia, de rechazar lo que no es de Dios y seguir detrás de aquello que es el propósito y la voluntad de Dios. Así que discernir, más allá de distinguir lo bueno y lo malo, habla de la capacidad del ser humano de rechazar lo malo para abrazar aquello que es bueno, que es agradable. Eliseo supo discernir, supo distinguir. ¿Y sabe qué? Cogió los bueyes y le dijo a Elías, yo sé lo que tú me estás diciendo. Déjame hacer una fiesta para despedirme de mi familia. Y dice que mató los bueyes con los que él trabajaba. Hizo una fiesta, un party de despedida. ¿Y sabe lo que hizo? Cogió los instrumentos con los que él trabajaba y lo usó como leña para hacer un barbecue. Interesante lo que hace Él lo que está diciendo es, yo no vuelvo atrás. Dios me está llamando y desde hoy en adelante los instrumentos de trabajo que yo utilizaba, ya eso es cosa del pasado. Ahora voy a vivir caminando en el propósito que Dios me está llamando. O sea que Eliseo mostró determinación y mostró y evidenció ser una persona resuelta, dispuesto a no volver atrás. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado, que algún día recompensa tú tendrás. ¿Tú has escuchado esa canción? Ya que tú has puesto la mano en el arado de Cristo, no mires para atrás. Cristo te sacó del pecado, de la maldad. Ya mira hacia el frente, sigue a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. También Eliseo mostró firmeza y ser una persona insobornable. A mí me encantó. Hay un pasaje que después por eso le digo, le invito a que usted lea el libro de Segunda de Reyes. Hay un pasaje, mire lo que está ocurriendo. Eliseo es un profeta que tiene una influencia muy grande en su entorno. Y se llega el momento que se va a dar una guerra. Y mire lo que sucede. Se unen el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom para ir a pelear contra otro rey. Hacen una alianza política para atacar a otro rey. ¿Qué ocurre? Forman un ejército gigante. Ellos piensan que tienen todas las de ganar. Y cuando llegan a atacar al otro rey, ocurre una sequía, no llueve. Y los soldados empiezan a experimentar sed en medio del desierto. Y ahí le llega la preocupación a los reyes de que, bueno, si no hacemos algo pronto, los soldados van a desertar y la misión queda eliminada. Y dice uno de los reyes, el de Judá, que era un hombre que servía a Dios, Josafat, le dice al rey de Israel que adoraba Baales, falsos dioses, pero por aquí no hay un profeta que podamos hablar con él. Y el rey de Israel dice, mira, sí, hay un profeta, Eliseo, pero ese profeta es medio chabón porque siempre me dice lo que yo no quiero oír. Así que ese profeta a mí no me gusta mucho porque cada vez que voy me dice lo contrario a mis deseos. Pero vamos para allá porque pues, y cuando llegan, esa escena es cómica, hermano. Yo le invito a que lo lea. Es cómica porque cuando llegan a donde está Eliseo, los tres reyes, estamos hablando reyes, que en esa época tenían el poder de mandar a matar personas sin problema. ¿Oyó? Una época de una monarquía absoluta. Los tres reyes llegan y cuando entran a la casa de Eliseo, que le dicen, venimos a consultarte. Eliseo ve al rey de Israel, que es un adorador de ídolos, y le dice, a ti, yo no te quiero aquí. Te me vas de aquí, yo no te soporto. Así trata Eliseo a un rey. Le dice, te me vas de aquí, a ti yo no te soporto, yo no te tolero en mi presencia. Sal de mi vista. Confronta, avergüenza al rey de esa manera. ¿Y sabe lo que hace el rey de Israel? Se calla la boca y se va tranquilito. ¿Qué me dice eso a mí? Que Eliseo tenía un carácter firme. Que Eliseo era una persona que decía las verdades de manera clara. Que Eliseo no le doraba la píldora a nadie.
que Eliseo no te decía lo que tú querías oír, sino lo que Dios le dijo que te diga. Aunque te moleste, aunque me moleste. Porque claro, al rey de Israel le tuvo que haber molestado mucho ese bochorno, ese pasme, como dicen los puertorriqueños. Pero Eliseo era una persona vertical y era una persona insobornable. Hay otra historia que después le invito a que la lea también, la de Naamán, que era sirio, no era de parte del pueblo, tenía lepra y va donde Eliseo para que haga un milagro y le lleva regalos, le lleva oro. Y cuando va, Eliseo hace el milagro y es sanado. Y él le dice, coge todos estos regalos. Naamán era un hombre rico. Y le llevó regalos, pero que valía un dineral. Y Eliseo le dice, yo no quiero nada de ti. Y me impactó eso, hermano. Porque el mensaje que Eliseo le dice a Naamán, que era un hombre que no conocía a Dios, es, con Dios tú no puedes venir con trueques. A Dios, al Dios que yo sirvo, no se manipula con regalos. El Dios verdadero actúa por gracia y misericordia. Y Él te sanó sin que tú le regales nada. Quizá los otros dioses que tú le sirves, tienes que llevarle sacrificio, llevarle oro, llevarle plata, llevarle regalos. Pero el Dios al cual yo le sirvo es el dueño del oro y la plata. Por lo tanto, tú no lo puedes sobornar, tú no lo puedes comprar ni con riqueza ni con regalos, porque Dios no es banquero. Así que tú no puedes venir con un trueque ante Dios. Dios te va a sanar, Naamán, pero por su gracia y su misericordia. Dios nos salvó. No porque usted y yo le hayamos dado nada, ni nos merezcamos nada. Es porque su amor lo movió a actuar con gracia y misericordia. Pero ve cómo la vida de Eliseo refleja un carácter impresionante, hermano. Y también revela Eliseo que es fiel a su llamado y que tiene una gran sensibilidad hacia los demás. Eso me encantó. Eliseo parecería, cuando yo le narro esto del rey de Israel, que él lo confronta, dice, vete de mi presencia, yo no quiero verte. Parece una persona dura, pero luego vamos a ver que Eliseo también sabía ser sensible. Hermano y hermana, es fácil servir a los que nos sirven, eso es muy fácil. ¿Oyó? A las personas que sabemos que pueden retribuir nuestro servicio, eso es muy fácil. Ayudar al que sabemos que nos va a ayudar después. Darle al que sabemos que después me puede dar para atrás. Hacerle un favor a alguien que después sabemos que yo le puedo cobrar ese favor. Eso es muy fácil, hermano. Sin embargo, Jesús nos recuerda que en el servicio nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace nuestra mano derecha. Jesús nos recuerda que al servir, cuando usted y yo servimos, no debemos buscar recompensa ni que nos paguen, porque en última instancia, cuando usted sirve por amor a Dios, la recompensa, dijo Jesús, viene del cielo y no de los hombres o de las mujeres. Servir a los que nos caen bien no es el llamado evangélico. Eso lo hace cualquiera. Servir a los que son nuestros amigos, a los que nos aman, no es complicado, hermano. Lo complicado es servir a nuestros enemigos, al que nos hace la vida imposible, al vecino que nos tira la basura en el patio, o que pase el perrito y nos deje el regalito en el patio de nosotros, o servir al trabajador, al compañero de trabajo o al jefe que nos está fastidiando la vida. Servir a los samaritanos de la vida. Ese es el llamado del evangelio. Y el capítulo 4 tiene unos ejemplos extraordinarios de servicio que yo quiero compartir brevemente con usted, hermano. El primero, dentro del servicio, la iglesia tiene un llamado a servir al que está angustiado, a servir al quebrantado. Es un llamado a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Servir al que está angustiado. Y angustia no es simplemente un problema. Angustia es un problema que se ha convertido en una crisis y me está robando la paz y no me deja dormir. Y tengo tanta tensión y tanta presión que me duele la cabeza, que me duele el cuerpo. No porque tengo un problema físico, es que la ansiedad y la tensión se acumula tanto, la angustia se va acrecentando de tal manera que me roba la paz.
En este capítulo 4 hay una historia así, muy interesante. Es la historia de una mujer que está angustiada. ¿Sabe lo que le pasó? Su marido, que era un líder, un profeta, murió. Y ahora esta mujer está de luto. En el capítulo 4, del verso 1 al verso 7, en ese capítulo nos revela una mujer que está de luto. Su marido, el profeta, murió. Pero más allá de estar de luto, que ya es un sufrimiento muy fuerte, le viene otra preocupación. Su marido la dejó endeudada. Ella heredó una deuda de su marido. Terminó en quiebra. Y la deuda que heredó no la puede pagar. Algo parecido a lo que nos sucede como país. ¿Okay? La diferencia es que el esposo de esta mujer cogió préstamo posiblemente para salir del hoyo con su familia. En el caso de Puerto Rico, no sabemos para qué se cogió tanto dinero prestado. Esa es la diferencia. Pero hay algo similar. La mujer heredó una quiebra, una deuda impagable, nosotros también. En eso nos parecemos. Ahora, hay algo sumamente interesante. Esta mujer que está endeudada, está de luto, ahora tiene otro problema. Hay un refrán popular que dice, llover sobre mojado. ¿Usted escucha ese refrán? Ese refrán dice, y hay otro que es más fuerte, que la gente lo dice cuando está en un estado crítico. Mándame más si más me merezco. ¿Te escuchas esa expresión? Esa expresión es desesperante, yo hermano. Cuando alguien dice eso es que está viviendo ya al límite de su paciencia. Y dice, mándame más si más me merezco. Es una expresión que revela una angustia muy profunda en los seres humanos. En este caso, esta mujer, tras que está de luto, está en deuda, está en quiebra, y no saber cómo va a mantener a su familia, porque esto era una sociedad patriarcal donde la mujer no tenía acceso al trabajo y a alimentar. Así que tiene un problema de cómo voy a mantener a mi familia. Tengo 2 hijos, pero el problema se le agrava, hermano, porque los acreedores, lo que le prestaron a su marido, llegaron a la puerta y le tocaron. Le dijeron, señora, me tiene que pagar la deuda de su esposo. Y ella no tiene cómo pagar. Y ellos le dicen, pues si usted no tiene cómo pagar, nos vamos a llevar a sus 2 hijos como esclavos. En esa época, la esclavitud por deuda se practicaba muy a menudo en todo el área. ¿Ok? Sí que eso era normal dentro de esta sociedad. De hecho, le voy a recomendar un libro muy interesante que se titula ¿Es Dios un monstruo moral? ¿Es Dios un monstruo moral? Y ese libro explica de manera genial muchos pasajes del Antiguo Testamento que cuando usted lo lee le chocan, como este, donde la mujer está en deuda y vienen a quitarle a los 2 hijos como esclavos, porque el marido tuvo una deuda. Claro, esto era una deuda, esto era una esclavitud temporal, no era eterna. O sea, mientras la deuda duraba, estaba la esclavitud. Cuando se acababa, ellos eran liberados. Pero les recomiendo este libro porque este autor, que es filósofo, es teólogo cristiano, Paul Copan, él explica esos textos del Antiguo Testamento que cuando lo leemos nos choca porque nos preguntamos, wow, Dios mandó eso. Dios dio esa orden. Hay textos que chocan en el Antiguo Testamento y él le mete mano a esos textos de manera genial. Así que les recomiendo ese libro. Por lo tanto, esta mujer está en esa crisis y se encuentra con el profeta, que es el símbolo de la iglesia. Y mire lo que el profeta le dice. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué yo puedo hacer por ti? Y la mujer le cuenta su situación. Me quieren quitar a mis hijos. Mi esposo murió y mi esposo era un profeta, era un hombre que te servía, que es más complejo porque ahí la gente pregunta, Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué me ocurre esto? Y yo me imagino que esa mujer tuvo esa pregunta. Si mi esposo te servía, ¿por qué tuvo que morir y dejarme en estas circunstancias tan terribles? Pero llega el profeta y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tú tienes? Y ella dice, mira, yo lo que tengo es un poquito de aceite. Usted sabe la historia. Él le dijo, busca vasijas por ahí para abajo, muchacha, que Dios va a proveer. Y el aceite empezó a aparecer y dice que ella empezó a vender aceite. Atención a este dato. Y con el aceite que vendió, le dio para pagar la deuda y para montar una empresa familiar. Y ella y sus hijos se convirtieron desde ese día en vendedores de aceite. Una empresa
Entonces esta mujer pasó de estar en la quiebra, en la desesperanza y en la angustia, a ser una empresaria. Como Dios opera en medio de las crisis, que a veces pensamos que no hay alternativas, que todo está cerrado, pero Dios abre manantiales en los desiertos. Yo tengo un amigo, mi compadre, que para la época del huracán María, hermano y hermana, acabado de graduar de la Universidad Sagrado Corazón, acabado de casar, tenía como 1 o 2 años de casado, y con un niño recién nacido. Y este muchacho, cuando vino la terrible situación del huracán María, se quedó sin trabajo y luego consiguió un empleo de guardia de seguridad, rompiendo noche. Y empezó a trabajar porque hay que meter mano, hay que alimentar una familia, hay que pagar el alquiler, hay que buscar comida, leche, pamper, todas estas cosas. Y en medio del trabajo, un día él llega a su lugar de empleo y está el supervisor y le dice: negro, hasta aquí llegó tu trabajo. No hay empleo para ti. Y aquel joven se quedó sin trabajo. Y él me cuenta que él llegó a su casa con la cabeza inflada, volviéndose loco. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a darle comida a mi familia? ¿Cómo voy a sostener a mi hijo, a mi esposa? ¿Cómo yo salgo de esta crisis? Llegó con la cabeza vuelta loca y cuando llega a su casa, que está en la cocina cabizbajo, mira un regalo que le habían hecho. Le habían regalado en su boda una plancha chiquita, una planchita de estas donde uno pone tortillas. Y él cogió esa planchita y dijo: yo hago quesadillas en esta plantilla para mi familia. Y buscó una mesa y se fue a las 65 de Infanterías. Y montó la mesa, compró plantilla, compró queso, compró pollo, compró tomate y los picó. Y puso una mesa en la misma 65 de Infantería, con un letrero que decía: tacos de pollo a 2 pesos. Hoy día, ese muchacho es un empresario. Tiene varias sucursales de tacos. La empresa se llama Paladar. Y él testifica cómo el Espíritu Santo, en medio de su crisis, le iluminó para que viera que de lo poco que él tenía, si estaba dispuesto a trabajar, Dios podía multiplicarlo. Una empresa. Eso fue lo que le pasó a esta muchacha. Ahora, en ocasiones, nuestras luchas no son económicas. Las luchas económicas son las que más preocupaciones le producen a los padres, a los jefes de familia. Una de las más que preocupa. Pero a veces hay otras experiencias que también nos angustian, nos inquietan, nos duelen, nos quebrantan. Y es cuando tenemos un anhelo insatisfecho. A veces tenemos anhelos que no hemos podido alcanzar y eso nos frustra, nos entristece, a veces nos desmoraliza. Y déjenme aclarar el término anhelo. Anhelo no quiere decir caprichos, esos son otras 20 pesos. Caprichos son deseos vanos que a veces tenemos. Pero cuando yo hablo de anhelo, el concepto anhelo en la Biblia lo que habla es de un deseo profundo por algo bueno, por algo que tú entiendes que va a ser beneficioso y que eso esté en tu corazón sembrado como si el mismo Dios lo hubiese sembrado. Así que anhelo aquí no es sinónimo de capricho. Aquí anhelo significa un deseo ardiente, profundo, que Dios ha puesto en ti y que tú quieres verlo realizado porque tú entiendes que cuando ese anhelo se materialice, tú y tus seres queridos van a ser beneficiados. O sea que no es egoísta en última instancia. Hay otra historia en este mismo capítulo 4 que nos revela esto. Es la historia de una mujer que vive en una ciudad llamada Sunén. Y mire lo que hace esta señora. Esto es interesante. Porque esta señora, cuando el profeta Eliseo llega a su ciudad, ella lo invita a comer. Y le dice: oye, profeta, te invito a mi casa. Y el profeta al principio no quería.
Pero llegó un momento que por la insistencia de ella aceptó la invitación a comer. Y el profeta fue a comer a su casa e hicieron una amistad. Ella y el profeta Eliseo se hicieron amigos. La familia se compenetró. Y Eliseo era un hombre que iba de ciudad en ciudad supervisando las escuelas de los profetas. Habían escuelas de profetas en varios lugares y Eliseo iba supervisándolas. O sea, que era un hombre que continuamente estaba viajando. Era un supervisor, ¿ok? Era un obispo. ¿Qué ocurre? Que esta mujer le dice a su marido, óyeme, el profeta de vez en cuando viene por aquí y los hoteles están llenos y es incómodo que el profeta se quede en un hotel. Vamos a construirle una habitación al profeta para que cuando él venga a la ciudad tenga un lugar acogedor donde quedarse, se pueda sentir en familia. Y el esposo, que tenía mucho dinero, le dice, pues está bien. Y ella construye la habitación y, para hacerle la historia larga corta, el profeta llega y ella le dice, profeta, te hemos construido una habitación. Y el profeta se siente acogido, se siente apreciado, se siente valorado por esta familia. Pero aquí hay una parte importante de Eliseo. Este hombre tenía un conocimiento de la psicología humana impresionante. Porque Eliseo, al ver tantas atenciones de esta mujer, que invirtió dinero para construirle una habitación, se pregunta, ¿por qué ella habrá hecho esto? ¿Qué quiere esta mujer? Ahí, yo no sé si alguno de ustedes, ¿verdad?, ha tenido esta experiencia con los hijos o con los nietos, que cuando el hijo o la hija te dice, mami, abuelita, ya hice la tarea y recogí mi cuarto y tengo todo en orden, sin que tú lo mandes. ¿Qué usted se pregunta como papá y mamá? ¿Qué quiere este muchacho? ¿Qué tú quieres? Porque usted se da cuenta que hay una intención detrás de ese servicio. Y Eliseo instruye que esta mujer se tomó todas estas molestias, invirtió dinero, algo quiere ella. O sea que este hombre, y lo dice así, y le dice a su siervo, mira, vete y pregúntale, dile a esta señora qué quiere ella. Y dile, y es más específico, si quiere que yo hable con el rey. O sea, que habla que Eliseo tenía una importante influencia política. O dile si quiere que yo hable con el líder del ejército. Y cuando el siervo viene, le dice, mira, ella, la respuesta que te da es que ella habita en medio de su pueblo. Esa respuesta a mí me chocó, porque Eliseo le está mandando a preguntar, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Tú quieres que yo use mis contactos políticos? ¿Tú quieres que yo vaya y hable con el rey a favor tuyo? ¿Tú quieres que yo hable con el general del ejército a favor tuyo? Y la respuesta de la mujer es, yo habito en medio de mi pueblo. Yo dije, pero ¿qué le está respondiendo ella? Pero analizando esto me di cuenta de su respuesta. Aquellos que han ido por los pueblos de Puerto Rico saben que en el casco urbano, si usted analiza la construcción o la estructura de las construcciones españolas en Puerto Rico, usted se va a dar cuenta de esto, casi en todos los pueblos. En el casco urbano está la plaza pública en el centro, ¿cierto? Y alrededor de esa plaza pública está la iglesia, la alcaldía, ¿cierto? La jefatura de policía y una serie de instituciones gubernamentales, pero también habían casas de gente muy poderosa. O sea que en la época colonial en Puerto Rico, mientras más dinero usted tenía, eso era revelado por la cercanía de su casa a la plaza. Mientras más cercana a la plaza era su casa, eso revelaba que usted tenía billete. Mientras más distante usted vivía de la plaza pública, eso revelaba que su estatus social era escaso o era muy, muy pobre. Por lo tanto, cuando esta mujer le dice a Eliseo, que le está diciendo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Voy y abogo por alguien. Y ella le dice, hey, yo vivo en el medio del pueblo. Lo que ella le está diciendo es, Eliseo, las mismas influencias políticas que tienes tú, las tengo yo. El mismo poder político que tienes tú, yo también lo tengo. O sea, esta mujer no tenía necesidad económica. Esta mujer no tenía, como la otra que leímos, una necesidad material. Pero el siervo de Eliseo le dice, ella no necesita dinero.
El problema de ella, Eliseo, es que ella no tiene hijos y su esposo es viejo, le dice el siervo. O sea, el siervo le dice a Eliseo, su anhelo es tener un hijo. El anhelo del corazón de ella es poder tener un hijo. Y en nuestra sociedad eso no tiene los mismos efectos que en aquella sociedad donde la mujer era criticada por no tener hijos. Era una vergüenza, no solamente para la mujer, también para el hombre, porque el hombre en su círculo social, los demás se burlaban también. Mira, este no tiene hijos, y las palabras que se utilizaban, ¿verdad? En medio de las conversaciones. Así que el siervo le revela, esta mujer tiene un profundo anhelo de tener hijos. Tiene dinero, tiene propiedades, pero no tiene hijos. Y Eliseo le dice, llámala, dile que venga. Y cuando se encuentra, le dice, oye, tú vas a tener un hijo el año que viene. Y me parece sorprendente la reacción de esta mujer. Porque eso era para brincar de alegría. El profeta me está diciendo que voy a tener un hijo. Pero esta mujer demuestra tener un carácter impresionante. ¿Sabe lo que le dijo? No relajes conmigo, profeta. No me vendas ilusiones. No me engañes, profeta. Y eso me reveló a mí que esta mujer parece que había recibido mucha falsa profecía de tener hijos. Parece que mucha gente se había acercado y le había dicho, Dios ha dicho que tú vas a tener hijos, y después no tenía nada, y esta mujer ya tenía una desilusión en su corazón. Y cuando el profeta le dice, vas a tener un hijo el año que viene, en lugar de alegrarse, lo que hace es sentir decepción y le dice, no me cojas de tonta, no me cojas de boba, no me desilusiones. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Y como Dios dijo, al año esta mujer tuvo un hijo. Así que esta mujer estaba contenta, lo vio crecer, lo vio desarrollarse, sintió apego por este muchacho, llegó a la adolescencia ese niño creciendo en ese hogar, hijo único, imagínense, nacido en la vejez, ya el esposo estaba anciano. O sea, este muchacho era el alma de esa casa, era la alegría de ese hogar, la alegría de esa familia. Pero ¿sabes qué? En la adolescencia un día se fue a trabajar con el papá, y eso me parece importante, porque en esta época los varones iban a trabajar con el papá para que el papá le enseñara el oficio. Debemos en Puerto Rico seguir cultivando, que le enseñemos a los jóvenes la importancia del trabajo, enseñarle un oficio, echar hacia adelante, producir para nuestra patria. Pero a veces hay hombres que han descuidado esa labor. Trabajando con el papá, el muchacho le da un dolor de cabeza trabajando en el campo. ¿Y sabe lo que hizo el papá? Lo mismo que hacemos muchos hombres. Que el muchacho va y le dice, papi, me duele la cabeza. ¿Sabe lo que le dijo el papá? Vete donde tu mamá para que te dé una Tileno. Vete donde tu mamá. Lo interesante es que cuando él llega a donde su mamá, el relato bíblico dice que el niño murió acostado en la falda de la mamá. Y esto es importante entenderlo, porque esta mamá se había encariñado. Esta mamá le había dicho al profeta, no me desilusiones más. Ya no aguanto más frustraciones. Si me vas a dar el hijo, que sea en serio. Y ahora, después de haberse encariñado con el muchacho, se le muere la falda. Y la reacción de ella fue ir donde el profeta. Y esta parte es la que quiero resaltar, que cuando llega donde el profeta, triste, el profeta la ve a la distancia y le dice al siervo, vete y pregúntale si todo está bien con su esposo, si todo está bien con ella, si todo está bien con su hijo, así de manera específica. Vete y pregúntale específicamente qué está pasando en su vida. Ella no quiso hablar con el siervo, llegó directamente donde el profeta y se echó a llorar. Y empezó a derramar su alma, dolida, quebrantada, y diciéndole al profeta, tú me prometiste que Dios me iba a dar un hijo y ahora me lo quita. ¿Por qué me haces eso? Y ella está quebrantada, y el siervo de Eliseo la trata de sacar. Vente, no molestes al profeta. ¿Y sabe cuál es la reacción de Eliseo? Esta es la parte que me conmovió. Y le dije que Eliseo podía ser duro, pero también sabía ser sensible. Eliseo le dijo a su siervo, no la quites. Ella está angustiada. Déjala que derrame su dolor. Wow. En ocasiones, hermano,
servimos escuchando el dolor ajeno. Más que dando regalos, a veces el servicio más efectivo es acompañar a la gente en medio de su dolor, aunque no digamos ni una palabra. Sacar tiempo para escuchar al que sufre, al quebrantado, al dolido, al que está en desespero, solidarizarnos con ellos, acompañarle en su luto, en su tristeza, en su angustia, dejarle saber que estoy aquí contigo como iglesia. A veces ese servicio es más impactante que simplemente enviar un regalo. En ocasiones servimos escuchando el dolor ajeno. Yo sé que usted ya está un poquito, vamos, termina, voy para allá. Porque hay un último pasaje que no lo puedo dejar pasar por alto, que fue el que leímos. Donde el servicio, fíjese, hay una diferencia. La primera mujer era pobre, había una crisis económica, estaba enlutada y Eliseo le sirvió. La otra mujer era rica, tenía influencias, pero también tenía necesidad y Eliseo también le sirvió. Eso es revelador. La necesidad humana no tiene que ver con tener cosas materiales o no tener cosas materiales. El rico sufre igual que el pobre. El de la clase media pasa crisis igual que la pasa el rico, igual que la pasa el pobre. Y me parece importante, hermano, porque yo compartía con la hermana que ustedes como iglesia están ubicados, Dios los ha ubicado en un lugar muy peculiar. Aquí donde ustedes están sembrados es una zona muy interesante sociológicamente hablando, porque usted tiene aquí al frente Ciudadela, que ahí no vive el pobre, pero tiene aquí detrás familias económicamente en crisis, personas que duermen en casas abandonadas que hay por aquí atrás. Yo venía por ahí, yo venía observando personas sin techo que duermen en casas abandonadas aquí detrás. Fíjese que usted como Eliseo está entre la mujer rica, pero que también sufre, porque en Ciudadela también se sufre. En Ciudadela también hay gente que le da depresión. También hay gente que necesita de Dios, que necesita un encuentro con Cristo. Pero aquí atrás también, madres solteras, personas que viven solas, ancianas, familias que están económicamente en unas situaciones precarias, personas sin hogares. Fíjese que usted como iglesia está sembrado en medio de esas dos realidades. Por eso les dije que el llamado a servir es importante. Eliseo entendió eso. La iglesia está llamada a servir a todo el que necesita de Cristo. ¿Y quién necesita de Cristo? Todo el mundo, independientemente de su clase social. Todos necesitamos el perdón, como cantaba las jóvenes, la salvación y la esperanza que está en Jesús. Así que en medio de esta situación, como le estaba diciendo, se da un giro, porque ahora Eliseo viaja a otra ciudad y se encuentra que hay hambre, pero esta hambre es comunitaria. Y atención aquí, porque aquí nos habla de un servicio comunitario. Encuentra a los profetas que hay hambre. Hay hambre. No hay alimento. Y el profeta llega y le dice, ¿qué está pasando? Y le dice, no hay nada que comer. Estamos hambrientos. Y él saca, y esto me parece importante, alimentos que él trajo y pone a hacer un asopao, una sopa. Le dice al profeta, saca la olla que trajeron ellos, saca el potaje, la comida que trajimos, ponla a cocinar porque aquí hay hambre comunitaria. Aquí hay un pueblo completo que está en crisis. Ya no es una mujer, ya no es otra mujer, es toda una comunidad que está sufriendo el embate de una crisis. Y el profeta llega y comienza a servir a esa comunidad en medio de su escasez. O sea, el profeta no fue indiferente a la realidad de aquella comunidad. Y yo creo que eso es uno de los aspectos que como pueblo tenemos que tener claro. Como cristianos no podemos ser indiferentes al dolor de nuestro pueblo. Como cristianos
No podemos hacernos de la vista larga ante las injusticias de nuestro pueblo. Como cristianos tenemos un llamado profético a compartir el mensaje de Cristo. En Bayamón hay una casa de empeño. Usted sabe que en la casa de empeño la gente va cuando está en aprieto económico, pero también va el que se coge lo ajeno y lo lleva a la casa de empeño. Y esa casa de empeño queda frente a un residencial público. Y ellos ponen, hay un letrero encima de la casa de empeño, un mono. Y ese mono tiene una mano tapando los ojos, otra mano tapándose los oídos y una mano tapándose la boca. ¿Sabe cuál es el mensaje de los dueños de esa casa de empeño? Aquí ni vemos, ni oímos, ni hablamos. Es un mensaje peligroso como sociedad. Es un mensaje peligrosísimo como sociedad. O sea, lo que dicen los dueños de esta compañía es: nos hacemos de la vista larga. Aquí reina la indiferencia. Ese es el mensaje. La indiferencia. El profeta Jeremías le dijo al pueblo que iba para el exilio: procura la paz de la ciudad a la cual Dios te ha de llevar. Si ellos tienen paz, tú tendrás paz. Si ellos no tienen paz, tú no tendrás paz. El doctor Martin Luther King Jr., que era un genio creando frases, dijo estas expresiones: siempre es el momento adecuado para hacer lo que es correcto. Siempre es el momento adecuado para hacer lo que es correcto. Yo quiero finalizar con una canción, pero la voy a decir en forma de poema. Esta canción revela que como cristianos estamos llamados a combatir la indiferencia social, a ser una voz profética. Se titula Indiferencia, después la puede buscar en YouTube. Y dice: procura la paz de la ciudad en la cual Dios te hace habitar. Si no tienen paz, tú no tendrás paz, porque en su paz está tu paz. La indiferencia, zorra pequeña, destruye nuestro viñedo, escondidos en burbujas construidas con el miedo. Hemos cedido el terreno, el mar ha seguido avanzando, los políticos corruptos llevan años gobernando. La generación que sube no le pedirá cuenta al malvado, nos confrontará a nosotros porque nos quedamos callados, entretenidos entre Netflix, Facebook, Twitter, YouTube, y el pueblo se sigue hundiendo debajo de un ataúd, acomodados en la ignorancia, en una estupidez consciente. Pero hay una voz que nos llama: despiértate tú que duermes, acomodados en la ignorancia, en una necedad consciente. Pero hay una voz que nos llama: despiértate tú que duermes, procura la paz de la ciudad en la cual Dios te hace habitar. Si no tienen paz, tú no tendrás paz, porque en su paz está tu paz. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Suelta la comodidad y desarrollemos un proyecto de país sin colores ni politiquería. Salgamos del pantano y de la misma porquería. Enrollémonos las mangas sembrando en la comunidad semilla de fe, de esperanza, de amor, justicia y verdad. Hacer que un pueblo despierte. Toma tiempo, bien lo sé, pero a su tiempo verás el fruto. Si no te cansas de hacer el bien, el evangelio es el contenido. Educar es nuestra herramienta. Implosionemos tanta mentira, el egoísmo, la indiferencia. Se escucha la voz del profeta flotando en los cuatro vientos, que el pueblo se sigue hundiendo por falta de conocimiento. Y el profeta escuchó la respuesta de manera contundente: edúcalos en la verdad y será libre la gente. El profeta oyó la respuesta de manera contundente: edúcalos en la verdad y será libre la gente. Procura la paz en la ciudad en la cual Dios te hace habitar. Si no tienen paz, tú no tendrás paz, porque en su paz está tu paz. Si en tu comunidad hay conflictos, a tu hogar se asomará el conflicto. Si en tu comunidad hay violencia,
a tu hogar se asomará la violencia. Si tu país está en candela, a tu casa van a llegar las llamas. Tú y yo somos constructores de paz. Procuremos la paz de la ciudad donde Dios nos ha puesto a servir. Eso fue hermano y hermana, eso fue lo que el profeta hizo en esta comunidad en crisis. ¿Sabe lo interesante? Que después que él puso a hacer la sopa, apareció un don y dijo, yo tengo unos cuantos panes aquí. Lo tenía escondido en la casa, comiendo solo. Vamos a ser honestos. Apareció después que el profeta puso la olla. Porque el hambre estaba antes de que llegara el profeta. Pero el tipo tenía los panes allí escondidos. Pero cuando vio una acción de desprendimiento del profeta, hace falta un ejemplo a veces, que el profeta sacó de lo suyo para compartirlo. Él se acordó que tenía panes y dijo, tengo unos panes aquí. Y hubo uno que dijo, muchachos, esos panes no van a alcanzar, aquí hay mucha gente. Y el profeta dijo, repártelo, que va a sobrar. Y sobró para guardar. ¿Se acuerda en el libro de Juan, Jesús con la multitud? Y le dijo a Felipe, ¿hay pan para tanta gente? Y Felipe dijo, muchacho, no hay ni pan ni colmado para conseguir tanto. Y Jesús le dijo, pero no hay, bueno, hay un niño por ahí que tiene 5 panes y unos pececillos. Hay un niño desprendido. Y Jesús le dijo, tráemelo, sienta a la multitud. Y dice el texto bíblico que el pan alcanzó para todos. No es que alcanzó, es que sobró pan en cantidad. ¿Sabe algo, hermano? De ese pasaje de Jesús multiplicando los panes y los peces, la gente queda maravillada con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. A mí eso no me maravilla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Él puede hacer eso y mucho más. Para mí no es sorprendente que Jesús haya multiplicado los panes y los peces. Él es el Dios que creó el universo. Eso es una bobería en comparación de crear un universo tan complejo. A mí, hermanos, lo que realmente me llamó la atención de esta historia es ver un joven, que esto es bien inusual en las sociedades en general. Es un joven que estuvo dispuesto a compartir lo poco que tenía. Es ver un joven que venció su egoísmo, porque él se pudo haber quedado callado con sus panes. Decir, muchachos, esto me va a alcanzar y me da hasta llegar a casa. Pero este joven venció su egoísmo y estuvo dispuesto a compartir lo poco que tenía para el bien de la comunidad. Así que lo que me impacta de ese milagro no es que Jesús multiplicara los panes y los peces. Jesús es Dios, puede hacer eso y mucho más. Lo que me impacta de ese texto es que el joven venció su egoísmo y puso lo que tenía a disposición de sus hermanos y hermanas. En el año 2006, con esto cierro, mi hijo me dice, papi, no digas tanto que vas a cerrar y no cierre. Mi hijo es un crítico mío. En el año 2006, realmente fue uno de los años más difíciles en mi matrimonio. Tengo 15 años de casado, 16. Tengo 2 hijos. Y para ese año, mi hijo estaba bien pequeño. Y mi esposa estaba estudiando, no estaba trabajando. Habíamos alquilado una casita, un apartamento. Y yo había conseguido un trabajo en el departamento de educación. Era novato, era mi primer año como maestro. Y yo estaba contento. Pero hubo un colapso en el gobierno. ¿Se acuerda que el gobierno cerró en el 2006 por la lucha entre Acevedo Vilá y la legislatura? Colapsó y cerró y todos los empleados públicos nos quedamos sin cobrar. Y yo me estaba volviendo loco, hermano.
Yo decía, pero ¿cómo? Porque la señora, mire, cuando yo me mudé a ese apartamento, la señora, yo vivía arriba y la dueña vivía abajo. Y lo primero que esa señora me dijo antes de firmar el documento fue: yo quiero aclararte que yo soy una persona enferma, retirada, recibo poco dinero de seguro social. Yo vivo de la renta. O sea, lo que ella me estaba diciendo es: no te retrases con el pago, que ahí están mis medicamentos. Eso era lo que me estaba diciendo de manera clara y yo lo entendí el mensaje. Así que cuando me quedé sin trabajo, lo que yo estaba pensando, mi preocupación, más que qué vamos a comer, porque en casa de mi mamá algo iba a aparecer, o de la mamá de mi esposa, mi preocupación es cómo yo le voy a pagar la renta a esta señora. Ese era realmente mi dolor de cabeza. Y mi hermana apareció y me dio $100. Fui a Kmart y compré una mesa, de esa que se abre, y me paré en una calle, en Cupey. Me fui a la plaza del mercado a las 3 de la mañana y compré plátano, tomate, guineo y monté un negocio de verdura. Plena calle ahí. Yo no sabía ni dónde estaba. El negocio quedaba frente a un cementerio. Miren mi ignorancia en los negocios. Frente a un cementerio y en un lugar que los carros no se podían parar, hermano. Así que ya usted sabe, tuve que moverlo más adelante porque si no, los muertos no salían a comprarme. Pero fuera de la broma, hubo un momento que yo me estaba volviendo loco. Yo llegué al apartamento y me senté solo, en un silencio con los mosquitos. Y no, los mosquitos me están picando y a mí ni me preocupaba eso. Y llegó el que en ese momento era mi pastor, mi amigo. Y me trajo una comprita. Y me dio una ofrendita. Pero no fue la compra, hermano. No fue la ofrenda. Se sentó conmigo allí. Wow. Me escuchó. Me desahogué allí. Derramé, olvídese, mi alma, mis frustraciones. Y ese momento fue tan liberador. Porque allí yo entendí lo que es ser comunidad, lo que es ser iglesia, que trasciende el que simplemente nos reunamos un día a cantar juntos. Que servir es más allá de decir un Dios te bendiga. Que servir implica reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Señor, gracias por este tiempo y por concederme la oportunidad de compartir con mis hermanos este sermón de la importancia de servir. Ayúdanos, Dios, a que podamos atesorar ese llamado profético que tú nos haces como iglesia, a servirle al rico, al pobre, al blanco, al negro, al hombre, a la mujer, a servir a la necesidad, a compartir tu mensaje esperanzador con el que sufre, a servir escuchando, a servir proveyendo, a servir acompañando a la gente que está en tristeza y en dolor. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas a través de Cristo que no vino a ser servido, sino a servir. Y nos llamas a vivir imitándote a ti, Señor y Rey nuestro. En el nombre de Jesús, bendice con paz, con armonía, con amor y con gozo a cada hermano y hermana. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.
Gloria al Señor. Gracias por el mensaje en esta mañana. Vamos a tener este momento de oración, usted en su asiento, mientras cantamos esta alabanza, diciéndole al Señor que Él es digno, que no tenemos nada más que ofrecer. Que nuestra vida, y como decía la predicación, a través del servicio. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias porque te podemos llamar digno, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu maravilla, Señor. En este momento presentamos, Señor, ante ti nuestros problemas, nuestras tribulaciones, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros en esta mañana. Sé tú con nuestros corazones, sé tú con nuestras familias, sé con nuestros trabajos, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, danos tu abrazo, danos tu apoyo, Señor. Necesitamos de ti, Señor, en esta hora. Necesitamos de ti, santo, santo, santo tu nombre, Señor. Gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos en esta mañana y vamos a tener el momento del ofertorio. Dele al Señor como usted desee en su corazón. Y vamos a cantar Te vengo a bendecir. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Señor, agradecidos, mi Dios, de todo lo que recibimos de ti. Bendice estas ofrendas, mi Dios, y que cumplan el propósito para la cual las han traído los hermanos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu paz, por tu amor y tu misericordia. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga, iglesia. En esta mañana, ya tarde, los anuncios que tendremos para la semana, el martes 27 de julio, tendremos el Desmenuzando la Palabra a las 8 de la noche y el culto de oración. Y el domingo, que ya es 1 de agosto, comenzamos el protocolo de bioseguridad a las 9 de la mañana, porque a las 9:30 ya se integra
la escuela bíblica aquí en el templo de adultos, niños y juveniles. Habrá Santa Cena y el Ministerio Bartimeo también reanuda labores para el mes de agosto. Así que esos serían todos los anuncios que tendremos. ¿Hay algún cumpleaños? ¿No? Pues de ser así, nos ponemos en pie para recibir la bendición final. Señor, nuevamente agradecido estamos de tu bondad y tu misericordia. Te suplicamos, Dios eterno, que con la paz, con el cuidado con el que pudimos llegar aquí, podamos regresar a nuestros hogares, a los distintos lugares a donde nos destinamos, y que nos permitas compartir con otros tus buenas noticias y tener una tarde agradable bajo tu cuidado. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.